Este material se llama Generalidades de la Parasitología. Ya hemos visto en clases anteriores lo relacionado con la bacteriología, siempre hablando de generalidades, ¿no? De los puntos más importantes. Luego vimos lo relacionado con los virus, después vimos lo relacionado con los hongos y ahora vamos a ver parasitología en general. ¿A qué se refiere esto? Algunos principios relacionados con la parasitología. ¿Mm? Primero tenemos que definirla. ¿Qué es la parasitología? La parasitología se refiere a una rama de la biología que estudia principalmente el fenómeno del parasitismo. O sea, cómo se da ese parasitismo, cuáles son las condiciones, porque además cada parásito va a depender, o la acción parasitaria va a depender de la naturaleza del parásito, las condiciones del hospedador, entre otras cosas, las condiciones ambientales. Entonces, todo eso se encarga su estudio la parasitología. ¿Qué es el parasitismo? Es una interacción biológica entre dos organismos. En este caso, si nosotros recordamos un poco acerca de lo que hemos visto en secundaria, hay diferentes tipos de relaciones entre los organismos. ¿Sí? Ya vamos a recordar algunas pocas en las próximas presentaciones, pero entonces comenzamos por el parasitismo. En este, uno de los organismos va a tener beneficio a expensas de otro y generalmente causándole daño a ese otro. ¿Sí? Entonces, incluso le puede causar la muerte al organismo que lo está hospedando. Pero hay otros tipos de relaciones biológicas, ¿sí? Por ejemplo, una de estas es el mutualismo. ¿Qué se refiere a esto? Diferentes especies que tienen una relación y ambas se benefician, ambas se están beneficiando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una abejita que llega a una flor, la abejita se alimenta de ese néctar, ¿sí? Pero al mismo tiempo la flor es ayudada por la abejita a esparcir sus esporas, ¿no? Para que puedan crecer en otras partes. Entonces hay beneficios en ambas especies. Y así muchas otras especies que tienen ese tipo de relación. En este caso no hay ni daño ni perjuicio a ninguno de esas especies, sino las dos se benefician. Luego está el comensalismo. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, es una relación donde intervienen también dos especies, una saca beneficio y la otra ni se beneficia ni se perjudica. O sea, le da igual que esa otra especie esté relacionada con eso. Como por ejemplo ocurre en el caso de los tiburones, generalmente tienen cerca de unos pequeños pececitos que se van alimentando de lo que tienen ellos, bien sea en ciertas partes del cuerpo y también va teniendo protección de este tiburón. Mientras que el tiburón generalmente no tiene no le importa si los pececitos están por ahí cerca. Bueno, eso era más o menos para ir relacionando, ¿no? En qué ámbito de relaciones entre especies estamos hablando. En este momento nos interesa el parasitismo. Recordemos que lo habíamos definido como una relación donde uno se beneficia y el otro se perjudica, incluso le puede llevar a la muerte. Entonces, ahora hablamos y definimos acerca de lo que es un parásito. Un parásito es cualquier organismo que vive, bien sea dentro o bien sea sobre, ¿sí? En la parte exterior de un organismo, ¿sí? De otro organismo. Y de él entonces va a obtener sus nutrientes, le va a hacer falta además para cumplir su ciclo de vida, entre otras cosas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se clasifican los parásitos dependiendo, por ejemplo, de la ubicación del huésped. Algunos son parásitos que están adentro del huésped y esos se llaman endoparásitos, ¿sí? Otros son mesoparásitos y otros ectoparásitos. Vamos a ir definiendo. El endoparásito, como acabo de mencionar, está en el interior, está dentro de ese huésped. Aquí vemos una fotografía de un parásito que conocemos bastante, generalmente.
Se conoce con el nombre de la solitaria, ¿no? O científicamente Taenia solium. Hay varios tipos de Taenia, pero entonces esta especialmente va a dañar al ser humano, ¿no? Puede afectar al ser humano. Es un endoparásito. Ahora, esos endoparásitos, luego hay una clasificación dentro de esta categoría que puede hablar, que puede ser uno que está dentro de la célula, fuera de la célula, en espacios, cavidades del cuerpo. Eso va a depender mucho. En este caso, que es un parásito grande, un macroparásito, entonces, por supuesto que está en una cavidad, ¿no? del cuerpo. Están también los mesoparásitos. Estos tienen su vida principalmente en la parte de abajo de la piel, puede ser una de las partes, y está anclada, sin embargo, va a tener una pequeña salida, como ustedes ven este parásito acá. Un ejemplo es en el caso de la piel, pero también tiene una salida, ¿no? En la parte exterior, que generalmente es por donde respira, entre otras cosas. Entonces acá nos podemos imaginar algunas larvas que se desarrollan en la piel del ser humano, son bastante comunes en este tipo de infección, y eso se le conoce como mesoparásitos. Y luego tenemos los ectoparásitos. Generalmente estamos hablando de organismos artrópodos, como esto que estamos viendo acá. Hablamos de la garrapata, los piojos, entre otros organismos que hacen su vida en la parte este, externa de un organismo. ¿Sí? Y va a ir consumiendo, bien sea consumiendo parte de la piel, también puede ser que esté consumiendo de la sangre de ese organismo. Pero también hay una clasificación de parásitos que va a depender de la especificidad del parásito. Entonces, tenemos estos cuatro: eurixenos, estenoxenos, monoxenos, polixenos. Ya vamos a ver y vamos a diferenciar. Eurixenos, un ejemplo de este es el Toxoplasma gondii. Por ejemplo, significa esto que va a tener un amplio rango de especies animales que van a servir como reservorio. En el caso del Toxoplasma, le va a servir como reservorio, bien sea un conejo, bien sea un cerdo. Los gatos están más relacionados con la vida doméstica del ser humano, ¿no? Son más comunes. Las vacas, los ratones, o sea, es bastante amplio la cantidad de especies que pueden servirle a él como reservorio. Otro que es los parásitos estenoxenos. Son parásitos que tienen un rango más reducido de organismos que le van a servir como reservorio. Por ejemplo, está un tipo de entamoeba, que es la que estamos viendo acá, y estos tienen reservorios, son variados, pero no tanto como los primeros que acabamos de mencionar. En este caso, perros, primates, les puede servir como reservorio. También tenemos los monoxenos, en este caso, se refieren a aquellos parásitos que cumplen todo su ciclo de vida en un único huésped, y ese huésped le va a servir a ellos para poder desarrollarse, reproducirse, pasar de su estadio de huevo, luego a larvas, luego en su estado adulto, todo en un único huésped. Un ejemplo de ellos es la ascaris, especialmente la ascaris lumbricoides, que afecta en la parte intestinal de los seres humanos. ¿Sí? Y por su parte, los polixenos, en este caso, son parásitos que requieren más de un huésped para completar su ciclo de vida. Es decir, no le basta con estar en un solo huésped, y si se mantiene en un solo huésped, entonces no se completa su ciclo de vida. Va a tener una fase, bien sea de sus huevos, que va a estar en un huésped, pero para eclosionar tiene que estar en otro huésped, es decir, para que salgan los huevitos. Luego, entonces, su fase larvaria está en otro huésped, y su fase adulta quizás en otro huésped. ¿Sí? Es decir, no le basta uno solo para cumplir todo su ciclo.
Por otra parte, podemos hablar de los parásitos facultativos. Estos se refieren a esos parásitos que pueden vivir siendo parásitos, pero pueden vivir también en el medio ambiente. Es decir, tienen la facultad de decidir si van a estar en un organismo o también pueden vivir tranquilamente si están en el medio ambiente, como en el caso de las amebas. Si nosotros vemos en un agua con las condiciones dadas, podemos conseguir amebas, ¿sí? Pero esas amebas también van a infectar intestinos, bien sea del ser humano, por ejemplo. Ahí entonces estarían cumpliendo un papel de parásito. Pero cuando están en el agua, están fácilmente viviendo porque tienen una capacidad anfizoica, ¿sí? Por otra parte, están los parásitos obligados, es decir, son aquellos que sí o sí necesitan la presencia de un huésped para poder cumplir su ciclo de vida. Y si no tienen un huésped, entonces no pueden progresar, sino que mueren. Entonces, la diferencia entre facultativo y obligado. Ahora, hemos hablado acerca del huésped. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de huésped? O también llamado hospedador o hospedante. Bueno, es el organismo que va a albergar en su interior o en su exterior, como hemos visto ya, a cierto organismo, ¿sí? Como estamos hablando del parasitismo, nos referimos entonces a un parásito que va a tener, bien sea en el interior o bien sea en el exterior. Ojo, pero esa palabra huésped también se puede relacionar a otras relaciones entre seres vivos, como por ejemplo el mutualismo, el comensalismo, la simbiosis. Pero como nos interesa en este momento el parasitismo, entonces hablamos de la relación entre parásito y huésped. ¿Cuáles son los tipos de huésped? Acá les dejo estas tres definiciones. Huésped definitivo es ese huésped que va a ser imprescindible para el parásito, ¿sí? Para que se pueda desarrollar, para que pueda crecer, llegar a su fase adulta. Mientras que está el huésped intermediario, que es aquel que va a pasar parte de su vida dentro de un huésped, ese parásito, pero luego se tiene entonces que pasar a un nuevo organismo, un nuevo huésped para poder cumplir su ciclo de vida. Mientras que hay otros tipos de huésped que son huésped erráticos, es decir, que no necesariamente están en el ciclo de vida de ese parásito, pero si se le cruza por el medio el parásito se va a hospedar en él, va a pasar algún tipo algún nivel en su ciclo de vida y después de ese puede pasar a otro huésped, bien sea el huésped definitivo o al huésped intermediario, ¿sí? Es decir, lo puede parasitar, pero no necesariamente es el más común para su ciclo de vida. Ese es el errático. Luego hablamos acerca de los organismos que sirven como reservorio de un parásito. Ese reservorio natural o nido se refiere a un hospedador que a largo plazo va a tener ese agente patógeno, ¿sí? Pero generalmente él no va a recibir ningún tipo de daño de ese parásito, sino va a ser simplemente el reservorio, el nido, para que ese parásito bien sea que esté hasta que consiga a un hospedador que sí le va a hacer daño, ¿sí? Hay muchos organismos, como los que ustedes están viendo acá en la parte lateral derecha, que sirven como reservorio de ciertos parásitos sin que a él le haga daño esos parásitos. Y están otro tipo de organismos que son los vectores. Generalmente son artrópodos. En este caso, fíjense que ven ahí una cucaracha, ven otro organismo, que si bien puede ser un chipo, por ejemplo. Entonces, estos vectores van a servir para que pase ese parásito desde, desde el reservorio hasta el huésped, ¿sí? Sin ellos, quizás muchas veces, si no hay un vector por el medio, entonces ese parásito no puede infectar a su huésped.
desde el reservorio. Entonces, fíjense, estamos hablando de reservorio, un vector que va a ser como que el enlace y un huésped. Los tipos de vectores. En los tipos de vectores podemos mencionar a los vectores biológicos, es decir, los que esos parásitos van a tener una relación biológica interna con ese vector. Ese parásito puede estar, se puede multiplicar dentro del vector biológico, se puede transformar y luego es que este lo pasa a otro, al huésped. Mientras que los vectores mecánicos, no necesariamente el parásito va a entrar en la parte interna de ese vector mecánico, sino que incluso en las patas, en las antenas, puede ir pasando ese vector hasta llegar al huésped, el parásito del que estamos hablando. Como en el caso de una cucaracha no es solamente lo que ellos tienen en sus intestinos, lo que está relacionado biológicamente con ellos, los parásitos, sino que incluso en las patas de las cucarachas, en las alas de las cucarachas, las antenitas, ellos van a transportar ciertos parásitos, ¿sí? Que se pueden contaminar, bien sea algún alimento del ser humano, pero no necesariamente ese parásito va a tener una relación biológica con esa cucaracha, sino que mecánicamente simplemente ella lo que hace es transmitirla, llevarla hasta otro lado, donde entonces los seres humanos quizás si pasa por encima de un alimento y luego nosotros consumimos ese alimento, entonces vamos a consumir ese, algunos parásitos que esa cucaracha estuvo transmitiendo por sus patas o sus alas. Y el ciclo de vida de un parásito, cuando hablamos de ciclo de vida, nos referimos a todas las etapas que pasa un parásito desde su estadio como huevo hasta su estadio como adulto, ¿sí? Es decir, cómo va pasando bien sea por un vector a un reservorio, luego en el reservorio entonces pasa a otro organismo, y entonces todos esos ciclos de vida, todos esos cambios que se van dando, es lo que nos referimos a ciclo de vida, todas esas etapas. A eso es lo que nos referimos. Luego tenemos la definición de infección. La infección es la acción de colonización interna que tiene una especie del exterior hacia un organismo, ¿sí? Es decir, cuando ingresa ese organismo hacia otro organismo que lo va a infectar precisamente. Y lo diferenciamos con la palabra infestación. Ahora, la infestación es la invasión de un organismo vivo por un agente parásito, ¿sí? Es decir, simplemente es una diferencia de perspectiva. Cuando hablamos de infección nos referimos a desde la perspectiva del parásito que va a colonizar a otro organismo. Mientras que cuando hablamos de infestación lo vemos desde la perspectiva del organismo que es parasitado, ¿sí? Que es invadido por el parásito. Luego tenemos la zoonosis. La zoonosis es la infección o enfermedad de un animal que es transmisible a un ser humano, ¿sí? Entonces, esa zoonosis se va a referir entonces a eso. Cuando se puede pasar de un animal directamente a un ser humano. Ahora, vamos a ver rápidamente estos conceptos que están acá. Por ejemplo, está la endemia, la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia, para tenerlo claro. La endemia se refiere a una enfermedad generalmente estacionaria, es previsible, es esperable, ¿sí? En ciertas partes del planeta. Se sabe que, por ejemplo, en los trópicos hay un tipo de enfermedad en cierta estación, es como que lo común que ocurra en ese momento. Luego la epidemia es cuando hay un crecimiento del número de una enfermedad que no corresponde entonces al periodo, no corresponde a la temporada, sino que sea un crecimiento no esperado de esa enfermedad. Y la pandemia, ya hemos escuchado bastante en los últimos meses acerca de esta palabra, ¿no? La pandemia, que se refiere
cuando esa enfermedad alcanza grandes zonas geográficas. Estamos hablando de diferentes continentes, como en el caso de la pandemia que nos tiene hasta el día de hoy, ya van 90 días, ¿verdad? Que nos tiene en cuarentena. Entonces, esa es la gran diferencia entre estas tres: endemia, epidemia y pandemia. Bueno, en el caso de los animales, también hay palabras parecidas para definir las enfermedades en los animales. Una de ellas es endosotía o endosotia, dependiendo. Esta se refiere a una enfermedad que va a afectar a varias especies, quizás de animales, en una región, y es algo que es constante, es predecible, es determinado incluso por la estación, por ciertas condiciones, ¿sí? Pero se sabe que en algún momento este, puede ocurrir. Ahora está la episootia o episotía, es una enfermedad contagiosa que va a atacar a un número inusual de animales. Aquí ya se sale de control, es decir, no se sabe por qué han aumentado tanto los casos de cierta enfermedad dentro de algunos animales. Bueno, esa es la episootia. Luego, la panzootia es lo equivalente a las pandemias de los seres humanos, pero en este caso se refiere a los animales, ¿sí? Bueno, esto es todo el material, que es lo que vimos. La diferencia entre estas tres: panzootia, episootia, endosotia, y lo que es pandemia, epidemia, endemia, ¿sí? En el caso de los seres humanos. Vimos lo que era la zoonosis, la diferencia entre infestación e infección, que era ciclo de vida, cuáles son los tipos de vectores, que es un vector, que es un reservorio, los tipos de huésped, que es un huésped, ¿sí? Cuál es la diferencia entre parásito obligado y parásito facultativo, y estos tipos: polixeno, monoxeno,